Hola chicos, en este video vamos a desarrollar algunas de las ideas incluidas en el capítulo 3 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart en su tercera edición. En particular, en este video nos vamos a concentrar en las reglas de derivación que corresponden a las secciones 3.1, 3.2 y 3.4 y también una de las reglas, si no la más importante en cuestiones de reglas de derivación, que es la regla de la cadena. Nuevamente la protagonista de este video o de este capítulo va a ser f' de a, que nosotros acá leemos que es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, pero recordemos que f' de a no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función igual a f de x en el punto a f de a. Gráficamente, o representando esta ecuación gráficamente, lo que tenemos es esta función que vamos a llamar, que va a representar la función y igual a f de x. Este punto va a ser el punto a, f de a, y la recta roja va a corresponder a la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto a, f de a. Y f' de a no es otra cosa que la pendiente de esta recta. La ecuación de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto a, f de a se muestra en esta fórmula. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. A lo largo de este video también vamos a trabajar con una forma diferente de escribir f' de a que presentamos acá abajo. En otras palabras, f' de a va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. La equivalencia de estas dos expresiones surge a partir de suponer que x es igual a a más h. Si nosotros suponemos que x es igual a a más h, entonces estas dos expresiones resultan equivalentes. Una de las ideas fundamentales del cálculo infinitesimal heredado de Leibniz y Newton es la relación que existe entre una función y su función derivada. Recordemos que en las secciones 2.8 y 2.9 del libro de Stewart, nosotros definimos la función derivada a partir de una función dada igual a f de x como aquella función que a cada valor de x le asigna el número f' de x, que por definición no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto x, f de x. Más aún, en las secciones 2.8 y 2.9, nosotros a partir del gráfico de f pudimos esbozar los gráficos de f', f segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos y que va a guiar el resto de este video y de los temas del capítulo 3 es cómo calculamos la derivada de una función sin dibujar, pero ahora conociendo la fórmula o la regla de asignación que define dicha función. La primera regla de derivación de la que vamos a hablar es la que usualmente se repite de la siguiente manera: la derivada de una constante es 0. En otras palabras, si definimos f de x igual a c, constante, entonces f' de x es igual a 0. Para convencerse de este hecho, lo que tenemos que hacer es representar en un sistema cartesiano la función f de x igual a c. Su gráfico, como ya sabemos, va a ser una recta horizontal
que corta el eje Y en el valor C. Y esta recta tiene pendiente 0. Por lo tanto, recordando cuál era la definición de f' de x como la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función, en un punto dado, observamos que la recta tangente que dibujamos en rojo va a coincidir con el gráfico de la función y por lo tanto la pendiente de la recta roja va a ser 0 y eso muestra que f' de x en este caso tiene que ser 0. Bien, otra de las reglas de derivación que vamos a focalizar es en la siguiente, que dice que la derivada de una función lineal es constante. Entonces, si volvemos a pensar cómo se define una función lineal, en general, una función lineal se escribe o se representa como mx más b. Y si nosotros representamos gráficamente a esta función, lo que vamos a obtener es una línea recta con ordenada al origen b y pendiente m. Entonces, si pensamos pendiente m, entonces si pensamos en f' de x, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función igual a f de x en un punto dado, la recta tangente nuevamente va a coincidir, se va a superponer con el gráfico de la función f. En otras palabras, la recta roja va a tener la misma pendiente que la recta negra. Y eso trae como consecuencia que f' de x va a ser una constante y esa constante va a ser m. Otra regla para derivar, ustedes la pueden encontrar en la página 184 del libro y que está inspirada en los ejercicios 17 y 18 de la sección 2.8, lo que dice la derivada o la regla de derivación para una potencia de x es que si yo quiero derivar una función de la forma x a la n, su derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. Y acá n es cualquier número distinto de 0. Entonces, si tomamos por ejemplo la función x a la 3,16, entonces f' de x, si usamos la fórmula, va a ser igual a 3,16 por x elevado a la 3,16 menos 1, o sea, elevado a la 2,16. Para poder presentar algunas otras reglas de derivación que son importantes y muy útiles al momento de estudiar relaciones entre una función igual a f de x y su derivada, f' de x, lo que vamos a necesitar es la notación que utilizó para desarrollar estas ideas Gottfried Leibniz, cuya foto o retrato ustedes tienen aquí a la izquierda. Más aún, aquí abajo hay una foto de una moneda que fue acuñada en los años 60 en la República Democrática de Alemania en honor al trabajo y al legado de este matemático alemán. Si volvemos a recordar la definición de f' de x como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, Leibniz, en lugar de usar h, usaba otro símbolo que era delta x. Entonces, en lugar de h, siempre va a aparecer
un delta x. Notar que, como antes, esto no es un triángulo, sino es la letra delta mayúscula. Además, Leibniz al término f de x más delta x lo solía denotar como i más delta i. Entonces podemos reescribir la expresión para f' de la siguiente manera: f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x. Y esto que ustedes observan acá no es otra cosa que lo que se conoce como cociente incremental. Entonces, con la ayuda de la notación de Leibniz, estamos en condiciones de demostrar nuestra primera regla de derivación, que no es otra cosa que la regla del múltiplo constante, la regla de la suma y la diferencia toda junta. Esta regla la podemos resumir de la siguiente manera: si nosotros tenemos una función f de x igual a por u de x más b de x, donde a es un número real y u de x y b de x son funciones, entonces la derivada de f de x se calcula como a por u' de x más b' de x. En otras palabras, si la función f se construyó a partir de funciones u y b, lo que dice esta regla que la derivada de f también se va a construir a partir de las derivadas de u y de b. Para demostrar esta fórmula, nos vamos a basar en la notación de Leibniz, y para eso nosotros teníamos que calcular el cociente incremental. El cociente incremental delta i sobre delta x, que no es otra cosa que f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora bien, f de x más delta x, si nosotros reemplazamos x más delta x en esta ecuación, lo que resulta es que es igual a por u de x más delta x más b de x más delta x. Y si nosotros usamos la notación de Leibniz, que dice que esto va a ser igual a u más un delta u chiquito, y esto es igual a b más delta b, entonces el cociente incremental delta i sobre delta x va a resultar, reemplazando, igual a por delta u más delta b sobre delta x, o equivalentemente distribuyendo delta x que está en el denominador, el cociente incremental delta i sobre delta x igual a por delta u sobre delta x más delta b sobre delta x. Y bien, y si ahora para calcular la derivada nosotros teníamos que hacer tender delta x a 0, lo que observamos es que este término, delta i sobre delta x, se va a transformar en f' de x, y del otro lado, el término delta u sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, se va a transformar en u' de x, y el término delta b sobre delta x se va a transformar en b' de x, como queríamos demostrar. Bien, antes de presentar las reglas de derivación de la sección 3.2, que corresponden a las reglas de cómo derivar un producto y un cociente de funciones, necesitamos hacer la siguiente observación. La regla que presentamos anteriormente
dice que si uno tiene una suma de funciones, entonces la derivada de una suma resulta igual a la suma de las derivadas. Si nosotros seguimos nuestra intuición, deberíamos tener lo siguiente, que si tenemos una función que resulta de multiplicar 2, uno debería poder concluir que la derivada de este producto de funciones debería ser el producto de las derivadas de esas funciones. Bueno, este es uno de los tantos casos en donde el sentido común que a veces guía las ideas en matemática no funciona. En otras palabras, la derivada del producto no resulta igual al producto de las derivadas. Bien, ahora sí vamos a presentar las reglas del producto y el cociente, y que son el eje central de la sección 3.2 del libro de Stuart. Vamos a empezar con la regla del producto, que dice lo siguiente, que si tenemos una función que resulta o se obtiene como el producto de dos funciones, entonces la derivada de esta función se lee como u por b' más u' por b. En otras palabras, la derivada de un producto va a ser igual a la suma de dos productos, en donde el primer factor está sin derivar por la derivada del segundo, y en el segundo factor tenemos la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar. Entonces, como antes, volviendo a la notación de Leibniz, tenemos que calcular el cociente incremental para después hacer tender delta x a 0 y así obtener f' de x. Este cociente incremental ahora lo vamos a escribir como hicimos antes, reemplazando x más delta x en las expresiones para u y para b. Si ahora usamos la notación de Leibniz, en donde u más delta x es u más delta u y b más delta x es b más delta b, si hacemos la distributiva en estos dos paréntesis, resulta esta expresión, y si reemplazamos esto ahora en el cociente incremental, lo que resulta es que delta i sobre delta x va a ser igual a u por delta b sobre delta x más delta u sobre delta x por b más delta u sobre delta x por delta b. Y si ahora hacemos tender delta x a 0, resulta que delta i sobre delta x se transforma en f' de x, y de este otro lado u queda como está y delta b sobre delta x se transforma en b' de x, delta u sobre delta x se transforma en u' de x y b queda como está. Y en este término ahora, si bien delta u sobre delta x se transforma en u' de x, cuando delta x tiende a 0, delta b también se va a 0. Por lo tanto, este término, cuando delta x tiende a 0, desaparece. Y así entonces, usando la notación de Leibniz y la definición de cociente incremental, hemos demostrado la para derivar un producto de dos funciones. Ahora presentamos la regla para derivar un cociente entre funciones. Y dice lo siguiente: si tenemos f de x igual a u de x sobre b de x, entonces f' de x, la derivada de f, resulta también en un cociente, en donde en el denominador va a ir el cuadrado del denominador, y en el numerador vamos a tener dos términos. El primero es
la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. La demostración es un poquito más elaborada que la demostración de la regla del producto y lo dejamos para aquellos que quieran hacer la demostración. Cualquier cosa nos pueden escribir para preguntar. Si volvemos por un momento a la notación de Leibniz, recordamos entonces que Leibniz escribía que la derivada f' de x como el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Bien, en realidad Leibniz no usaba esta notación para denotar la pendiente de la recta tangente, sino que usaba esta notación, la derivada de f respecto de x, en donde lo que hacía Leibniz era, una vez que aplicaba el límite, la letra delta del alfabeto griego se transformaba en la letra D del alfabeto latino. En otras palabras, cada vez que calculamos el límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente incremental, lo que Leibniz obtenía era la derivada de f respecto de x. En lo que sigue, nosotros vamos a alternar la notación de Leibniz o esta notación f' de x que está asociada a Isaac Newton. Bien, ahora ya estamos preparados para presentar la regla de la cadena, que es una, si no la más importante de las reglas para derivar funciones u obtener la derivada de una función. Y la regla de la cadena está asociada a la operación composición entre dos funciones, que esta es la notación que aparecía en la sección 1.3 del libro, que también se la denotaba como f compuesta con g en x. Y si recordamos qué significaba f compuesta con g en x, nos imaginamos una cadena de funciones en donde x es transformado por g en g de x y esta g de x ahora entra en el dominio de f y es transformada por f en f de g de x. En otras palabras, cuando tenemos una composición de funciones, lo que tenemos es una cadena, una línea de funciones que están conectadas en serie y lo que nosotros queremos hacer es aprender a derivar esta cadena. Bien, ahora ya sí estamos en condiciones de presentar la regla de la cadena, que es una, si no la más importante de las reglas de derivación, para a partir de la fórmula de una función obtener su derivada. Para poder derivar una cadena, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son las funciones que participan en la cadena. En este caso, si y es igual a f de g de x, entonces la cadena dice lo siguiente, que primero x es transformado en z a través de la función g y después esta z entra en la función f para obtener el valor de y. Entonces, como antes, la regla de la cadena lo que quiere es obtener la derivada de una cadena en función de las derivadas de las funciones que intervienen en la cadena. Para eso, entonces, armamos el cociente incremental, delta i sobre delta x, y aquí es donde se vuelve realmente fantástica la notación que usó Leibniz para desarrollar todas sus ideas del cálculo diferencial e integral, que en lugar de escribir
el cociente incremental como delta i sobre delta x, lo que hace es escribir al cociente incremental como un producto en donde aparecen ahora los elementos de la cadena. Aparece Z y aparece F. Entonces, si ahora tomamos como observación que delta x tiende a 0, entonces también delta z tiende a 0, lo que resulta es que delta i sobre delta x se va a transformar en la derivada que estamos buscando, y ahora delta f sobre delta z se va a transformar en f' de z, y delta z sobre delta x se va a transformar en z' o equivalentemente g' de x. Y entonces así obtenemos la regla de la cadena, que dice que si uno tiene una cadena de funciones o una composición de funciones, en este caso f de g de x, entonces su derivada va a ser el producto de las derivadas, f' de z por g' de x. Antes de proseguir, nos vamos a ayudar del software GeoGebra para obtener gráficamente la derivada de las siguientes funciones: i igual a e a la x, i igual a seno de x e i igual a coseno de x. Bien, en GeoGebra tenemos en el gráfico de la izquierda representada la función i igual a e a la x en verde, y en cada punto a, f de a tenemos dibujada en rojo la correspondiente recta tangente. En el gráfico de la derecha tenemos este punto rojo que corresponde al punto a, f' de a. En otras palabras, este punto para cada valor de a nos está dando la pendiente de la recta tangente. En otras palabras, este punto pertenece al gráfico de la derivada de esta función. Y entonces ahora, si nosotros movemos el punto a, f de a sobre la gráfica de f, lo que vamos a ir observando en el gráfico de la derecha es cómo aparecen diferentes puntos del gráfico de f' de x. Y lo que se puede observar es que el gráfico de f' de f coincide con el gráfico de la función. Más aún, la función exponencial i igual a f de x es la única función que va a coincidir con su derivada. Si ahora hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con la función igual a e a la x, pero ahora con la función seno de x, que la tenemos representada en verde, en cada punto a, f de a tenemos dibujada la recta tangente al gráfico de la función f de x igual a seno de x en el punto a, f de a, y el punto rojo corresponde a la pendiente de esta recta tangente. Y si nosotros ahora movemos el punto a lo largo del gráfico de f de x igual a seno de x, lo que observamos es que el gráfico de f' de x, como antes, se corresponde también a una función periódica y que con un poco de cuentas se puede demostrar que la función que obtenemos como derivada de la función seno de x y que tenemos su gráfico en rojo no es otra cosa que la función f' igual a coseno de x. Por lo tanto, de las observaciones hechas con GeoGebra podemos concluir que si
tenemos la función y igual a e a la x, su derivada va a ser ella misma. Si tenemos la función y igual a seno de x, entonces su derivada va a corresponder a la función coseno de x. Y por último, si tenemos la función y igual a coseno de x, su derivada va a ser menos la función seno de x, y lo que proponemos esto es hacer una tarea en GeoGebra repitiendo los gráficos que hicimos para las funciones y igual a e a la x e igual a seno de x. Bien, ahora vamos a calcular la derivada de la función logaritmo natural de x. Esto es, queremos calcular la expresión para la derivada de esta función, y para eso nos vamos a apoyar en la recientemente presentada regla de la cadena. Bien, si nosotros recordamos cuál era la definición alternativa de esta expresión igual al logaritmo natural de x, entonces lo que tenemos es que x tiene que ser igual a e a la y. Notar de que en esta transformación estamos cambiando este problema por otro, y en donde ahora nosotros sí tenemos información acerca de la derivada de esta función. Ahora bien, si observamos esta igualdad, aquí tenemos la igualdad entre dos funciones, la función x y la función e a la y. Entonces lo que vamos a utilizar ahora, el hecho es que si tenemos dos funciones que son iguales, sus derivadas también lo tienen que ser. Veamos un poquito cuál es la derivada de la función que está a la derecha del igual. Lo que reconocemos inmediatamente que aquí nosotros tenemos una cadena que vamos a llamar h de x. ¿Y cómo se reconoce esta cadena? Bien, en esta cadena primero aplicamos la función y, que depende de x, y después aplicamos la función h de y igual a e a la y. Entonces, si ahora derivamos la función de la izquierda y la función de la derecha respecto de x, obtenemos que del lado izquierdo la derivada es 1 y del lado derecho tenemos que aplicar regla de la cadena. Esto es, la derivada de esta expresión respecto de x va a ser igual a la derivada de h respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y notemos inmediatamente que aquí aparece lo que estábamos buscando. Ahora bien, ¿quién es la derivada de h respecto de y? Si miramos, h de y es e a la y, y por lo que nosotros acabamos de mostrar es que la derivada de h respecto de y, la derivada de h respecto de y no es otra cosa que e a la y. Entonces, podemos reemplazar por e a la y, y si ahora ustedes observan, e a la y vuelve a ser x, o sea que podemos reemplazar e a la y por x, y entonces despejando derivada de y respecto de x de esta ecuación, lo que resulta no es otra cosa que la derivada de y respecto de x es la función 1 sobre x. Si ustedes quieren obtener más información o más ejercicios resueltos o más recursos asociados a las ideas del capítulo 3
sobre reglas de derivación, reglas de la cadena, derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, derivadas de funciones trigonométricas, etc. Se pueden referir, como antes lo dijimos, al canal de YouTube de nuestra cátedra, que es Matemática UNPSJB. Tenemos el sitio web Julio Profe, que es un profesor colombiano, que también tiene muchos recursos y ejercicios resueltos sobre cálculo de derivadas de funciones. Otra vez el canal Unicoos, que también tiene muchos ejercicios resueltos sobre derivadas, y también podemos recomendar la Academia Khan. Además de los recursos que nosotros recomendamos sobre las reglas de derivación, en el aula, en la materia, ustedes pueden encontrar tutoriales de avance sobre las reglas de derivación. Para ello tienen que ir a la sección tangentes y derivadas. Una vez allí dentro encuentran monitoreos de las secciones 3.1, 3.2, 3.4 y 3.5. En estos monitoreos ustedes tienen 4 preguntas para resolver en 30 minutos. Lo que hacen, tienen que elegir una respuesta. Terminan el intento y automáticamente les aparece si las respuestas que ustedes eligieron son correctas o no. Ustedes pueden chequear por qué las respuestas han sido incorrectas y una vez que finalizan la revisión pueden reintentar el cuestionario y van a aparecer otras 4 preguntas diferentes y de nuevo repiten el proceso. Bien, a lo largo de este video hemos discutido las ideas que están incluidas, algunas de las ideas incluidas en el capítulo 3 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart. Entre ellas podemos nombrar las reglas de derivación que están incluidas en la secciones 3.1 y 3.2 y que acá resumimos. También hablamos de la regla de la cadena y como una de sus aplicaciones obtuvimos que la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. También mediante el software GeoGebra obtuvimos gráficamente que la derivada de la función exponencial igual a e a la x es ella misma, y también obtuvimos que dentro de las derivadas trigonométricas la derivada del seno de x es el coseno de x y la derivada del coseno de x es menos el seno de x.